Bienvenidos, y en esta mañana vamos a hablar un tema titulado Decadencia o propósito. Voy a hablarles sobre la nación de Israel cuando se termina el Reino Unido y comienza a haber un reino dividido, ¿sí? Que es el reino del norte y el reino del sur, y que es cuando comienza verdaderamente la decadencia sobre esa nación. Pero el título que yo coloco es: si queremos nosotros tener decadencia o queremos tener el propósito de Dios en nuestras vidas. Y eso es una decisión muy profunda del corazón de cada uno. Es una decisión. ¿Yo quiero vivir una vida de decadencia donde todo me vaya mal? ¿O yo quiero vivir una vida con propósito donde la luz del Señor vaya alumbrando mis caminos? La placa que sigue habla del reino de Israel. Ustedes saben que el primer rey fue Saúl, el segundo rey de Israel, la Israel unida, bien, fue David. El tercer rey fue Salomón. Miren, les voy a decir algo, concéntrense porque esta prédica de esta mañana es un poquito más larga que las anteriores. Y sigan la historia, va a haber mucha historia en esta mañana en el mensaje. Les puede ayudar muchísimo para conocer la Biblia, lo que les voy a enseñar en el día de hoy. Cuando Salomón está de rey, miren la pantalla, se termina el Reino Unido, aparece su hijo Roboam, que es el que dirige el reino del sur, bien, que se llama el reino de Judá, y aparece Jeroboam, otro hombre, que es el que dirige el reino del norte, que se seguía llamando Israel. ¿Me siguen? Bien. Sobre el reino del norte había 10 tribus de los hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Aser, Dan, Efraín, Gad, Isaacar, Manasés, Neftalí y Zabulón. Bien. Sigan la historia, sigan la línea histórica. Sobre las tribus del sur, del hijo de Salomón, había 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, en total 12 tribus. Ahora, en el reino del norte, donde está Jeroboam, hubo 20 reyes en total. Yo solamente les voy a nombrar 8 ahí, porque son los 8 que voy a desarrollar muy brevemente, pero en total son 20. El primero fue Jeroboam, el segundo Nabat, Basa, Elac, el quinto Sinri, Tibni, Onri y Acab. Yo quiero llegar a Acab. Acab es un hombre endemoniado, bien, que no supo poner un freno a Jezabel y que le torturó su vida y torturó la nación de Israel. Israel terminó maldecida completamente. El reino del sur es un reino donde también hubo 20 reyes, pero voy a nombrar a Roboam, Abías, Asa, Josafat. Asa y Josafat, para sacarse el sombrero, honraron a Dios y por eso llegó hasta ahí. Vamos ahora a ver el próximo cuadro. En ese cuadro ustedes encuentran el reino de Salomón con 12 tribus, el reino de Roboam con 2 tribus y el reino del norte con 10 tribus. Sigan la historia, graben esto en su mente, les va a ayudar para poder interpretar la palabra de Dios. Empieza el reino de Salomón, próxima placa. Empieza el reino de Salomón. Y mire lo que dice la placa siguiente: si ponemos en orden las prioridades, Dios nos bendice. Ese reino unido de Salomón, ¿cómo arrancó? Bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque Salomón puso poner las cosas en su lugar y puso orden. ¿Y el orden que trae? Bíblicamente, a ver, desde la Biblia contéstenme, ¿qué trae el orden según la palabra de Dios? Bendición. Dice la Biblia, Primera de Reyes 3, verso 6, se le aparece Dios a Salomón. Verso 9, perdón. Da pues a tu siervo. Dios le dice, pero vos ¿qué querés que yo te dé? Y él ordena las prioridades. No pone primero el laburo, la casa, no pone los carros, los caballos. No. Él dice, Señor, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar
tu pueblo tan grande. Y agradó al Señor, sí, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también he dado todas las cosas que no me pediste. Te doy riqueza, te doy gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como anduvo tu padre, David tu padre, yo alargaré tus días. Pero ¿qué ocurrió? Arranca bien, porque arranca muy bien, porque pone a Dios como prioridad absoluta de su vida. Empieza la mitad del camino para adelante, la mitad del reino para adelante, a tener idolatría, y la idolatría lo destruyó. Primera de Reyes 11 dice, estoy hablando sobre el reino unido, está todo unido. Después voy sobre la fase del reino ya dividido. Pero miren cómo viene la decadencia. Por eso el mensaje de esta mañana es, ¿yo quiero decadencia o yo quiero propósito? ¿Me humillo para adquirir y alcanzar el propósito o decido hacer la voluntad de mi carne para que venga la decadencia sobre mi vida? Pero el rey Salomón, mitad del reino para adelante, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no se llegarán a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, tal como había dicho el Señor. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como Dios su padre, como David su padre. Entonces edificó Salomón un altar, un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿Qué hizo este hombre? Lo malo delante de los ojos de Jehová. Se inclinó a cualquier cosa. ¿Y qué ocurrió? Vino la decadencia. Él hizo un estado grandísimo. Imagínense que solo había 1000 mujeres que tenía que sostener, más todos los soldados, más todos los de la cúpula. Un estado que era sostenido por grandes pagos impositivos. La nación de Israel tenía muchísimos impuestos. ¿Y cómo termina su reino? Salomón termina su reino con un malgasto de dinero tremendo. Tuvo que vender territorio que había conquistado para poder seguir sosteniendo la cúpula que era insostenible. Salomón vendió tierras para seguir sosteniendo un estado improductivo, un estado diabólico y un estado obsoleto, porque eso se había vuelto diabólico. Primera de Reyes 9, verso 10 dice, aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las 2 casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hirán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hirán 20 ciudades en tierra de Galilea. Tuvo que empezar a desprenderse de las conquistas para poder sostener la locura de ese hombre, para sostener a todas esas mujeres y todo ese séquito de
personas que estaba alrededor de él, que eran los que chupaban la sangre del reino. ¿Cómo muere Salomón? Miren la placa que sigue. Muere bajo la hechicería y la magia. Así muere Salomón, siendo hechicero, siendo un ocultista. La imagen que ustedes ven en pantalla es el sello de Salomón, que parece la estrella de David, pero que él lo cambió. Tenía un sello en su mano que era el sello de la hechicería, porque su corazón se había desviado tanto que ya no era la estrella de David, sino que era el sello lleno de demonios con el que él sellaba sus documentos. Así muere el hombre que tendría que haber sido la persona más exaltada y extraordinaria del reino de Israel. En la cultura árabe, ustedes hoy pueden leer que se lee que Salomón era un hombre que hacía magia. La cultura árabe dice, Salomón era un hombre que dominaba demonios. Y Salomón era un hombre que dedicó su vida en el final de su tramo al ocultismo. Ahora viene el reino de su hijo Roboam. ¿Me van siguiendo? Cuando muere Salomón, el reino se divide. Viene su hijo Roboam. ¿Por qué se divide el reino de Roboam? Por un problema, los impuestos. Porque Roboam no sabía cómo sostener lo que su padre tenía. Salomón era un capo, que Salomón hablaba y tenía autoridad tremenda. Roboam no existía. Y ahora Roboam precisaba plata para poder sostener ese imperio. Roboam es el hijo de Salomón, pero el hijo con una amonita. O sea, tenía el corazón lleno de idolatría. Roboam era un rey que permitió las imágenes, permitió la idolatría y fuertemente permitió el crecimiento de la homosexualidad en la nación de Israel. A Roboam yo puedo decir, por eso fue un hombre que murió en la decadencia, yo puedo decir, por lo que la Biblia me enseña, que a Roboam no le importaba nada de Dios. No le importaba absolutamente nada de Dios. Por eso muere en la decadencia. Dice la placa siguiente, Roboam tolera todo lo malo. Dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 14. Verso 21, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner así su nombre. El nombre de su madre fue Naamá, amonita, ¿ven? Y Judá hizo lo malo, Judá, la nación de Judá, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en toda la tierra, homosexuales. Creció el movimiento homosexual en toda la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había dicho delante de los hijos de Israel. Había echado delante de los hijos de Israel. Terrible. La decadencia los invade. Sigo con el reinado de Roboam. La decadencia los invade, dice el versículo 25. Al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Cómo terminó Roboam? ¿En decadencia o en propósito? ¿Qué quiero yo? ¿Decadencia o propósito? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Decadencia o propósito? Para tener decadencia necesito hacer la voluntad de mi carne y la voluntad de los demonios. Para tener propósito necesito hacer la voluntad del Espíritu Santo. Yo tengo que decidir si quiero propósito o quiero decadencia para mi vida. Quiero decidir y tengo que decidir si quiero terminar bien los días de mi vida o los quiero terminar como terminó este hombre Roboam o como terminó Salomón siendo un ocultista. Tengo que determinar cómo quiero finalizar mi vida y cómo quiero transitar los próximos años que me queden. 1 año, 2 años, 20, 50, lo que sea. Es una decisión personal. Después de Roboam viene su hijo, Abiam. Abiam reinó 3 años y la Biblia dice, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre.
Fíjense que la Biblia habla continuamente el corazón perfecto de David, su padre. Y ahora viene un reino hermoso. Este es el hijo de Abiad, este es el nieto de Roboam, este es el nieto de Roboam. Este es el bisnieto, Asa es el bisnieto de Salomón y es el tataranieto de David. Dice la Biblia, ahí está en el reino de Asa, hijo de Abiam. Asa es el hombre que renovó en Judá el pacto con Dios. Dijo, esta nación va a renovar el pacto con Dios. No quiero decadencia, quiero propósito. El reinado de Asa trajo un respiro espiritual para toda la nación de Judá. Él, la placa que sigue, reinó 41 años. Dice la Biblia, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas, la homosexualidad, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre. ¿Por qué? Porque era idólatra. Le puso los límites a su madre y le dijo, hasta acá llegaste, porque la madre había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y los quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y que él dedicó, oro, plata y alhajas. Estoy hablando del reino del sur, ¿bien? Pero la enseñanza en esta mañana los va a dirigir hacia Jezabel. Cuando una fuerza demoníaca quiere dominar algo. Y cómo una iglesia tiene que levantarse contra cualquier fuerza demoníaca, porque las iglesias y las personas no pueden ser dominadas por fuerzas demoníacas, sino por el poder del Espíritu de Dios. Les estoy contando toda la historia y los voy a hacer llegar hacia ese lugar y les voy a mostrar cómo es la derrota, cómo espiritualmente se produce una derrota de un demonio como ese demonio jezabélico. Porque no queremos decadencia, porque queremos propósito. Cada uno de nosotros. Ahora en el reino del sur viene la vida de Josafat. Josafat, hijo del rey Asa. Josafat reinó por 25 años. Este hombre levanta bien alto la obediencia a Dios y levanta bien alto el pacto. Este hombre saca la inmoralidad sexual, limpia todo el país. Es un rey que exalta a Dios con el pacto con Dios y pone por delante la Torá, la Biblia. Segunda de Crónicas 17, 3 y 4. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Y por eso les puse solo 5 reyes cuando les mostré en la placa del inicio el reino del sur. Porque yo hablo hasta acá del reino del sur. Entonces hablé de la Israel unida con Salomón, toqué el reino del sur que es Judá, me voy al norte ahora. Vamos a hablar, en realidad voy a hablar del primero, rey de Israel, voy a hablar del séptimo y voy a hablar del octavo. El séptimo rey es el padre de Asa, de Acab, que preparó toda la plataforma para que Acab se vuelva un idólatra y destruya toda la nación completa de Israel. ¿Saben cómo terminó Israel? La nación del norte, ¿saben cómo terminó? La nación del norte terminó siendo apresada, llevada prisionera completa por el reino de Asiria y desapareció para siempre, nunca más volvió a aparecer. ¿Y por qué Israel se llama Israel? Israel se llama Israel después de la Segunda Guerra Mundial porque lo volvieron a constituir como país y le pusieron por nombre Israel. ¿Bien? Y porque proféticamente todo eso está escrito. Vamos al reino del norte, primer rey que voy a nombrar en esta mañana, Jeroboam. Su pecado personal era tan grande que arrastró a toda la nación. Lo primero que hizo fue, creó 2 becerros de oro.
O sea, el tipo creó 2 becerros de oro, puso uno en Betel, otro en Dan, y dice la Biblia, en 1 de Reyes 12:28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Hizo 2 becerros y dijo, señores, no se adora más a Dios, ahora se adora a los becerros. Estos becerros son los que nos sacaron de Egipto. Número 2, nombró sacerdotes que no estaban en la tribu de Leví, totalmente contrario a la voluntad de Dios. Nombró sacerdotes que no estaban en la tribu de Leví. No se podía nombrar un sacerdote que no viniera de la línea de la tribu de Leví. Primera de Reyes 12:31, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran hijos de Leví. Lo tercero que hizo este hombre, el primer rey malo de Israel, de la nación de Israel del norte, ¿bien? Inventó fiestas religiosas. Primera de Reyes 12, 32 y 33. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Jeroboam hizo lo malo en el inicio del reino y terminó haciendo lo malo en el inicio del reino y terminó con una decadencia absoluta. Pregunta, ¿quiero tomar decisiones para morir en decadencia o quiero tomar decisiones para morir en el propósito de Dios? Me salteo el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. 5 reyes me salteo. Voy al séptimo rey. Se llama Omri. Omri era el padre de Acab. La figura más perversa que existió en toda la nación como rey fue Acab. No hubo otro tan malvado, delincuente, degenerado como ese hombre. Pero acá está su padre. Su padre en realidad fue un diplomático terrible. Hizo negociaciones con las naciones vecinas, fortaleció a la nación de Israel. Era un general que tenía una capacidad de dirigir un comando, de dirigir estratégicamente una nación terrible. Pero este tipo instala el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Ahí lo ven en las placas que sigue. El sincretismo es cuando traes de varias religiones, de varias filosofías, mezclas todo. Entonces, en vez de que esté la palabra de Dios, está todo mezclado con un montón de cosas. Pero, ¿qué fue lo más drástico de este hombre? Que no solo hablamos de sincretismo. Lo más drástico de este hombre Omri es que instaló a Baal. Le abrió la puerta a Baal. ¿Y quién es Baal? Ahora en un ratito se van a dar cuenta con el rey que sigue de dónde aparece Baal. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 16, 23 y 24. En el año 31 de Asa, rey de Judá, bien, está haciendo comparativo con el reino del sur. Mientras allá abajo se estaba haciendo las cosas perfectas, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años y compró el monte de Samaria a Semer por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Después, este mismo hombre, Omri, pone como capital del norte a Samaria, por eso Samaria era la capital de Israel, del norte. Pero ahora sí, prepárense. Si quieren, como que estuviesen mirando una película y van a mirar el mejor momento de la película. Bien, porque ahora sube un cachito la tensión, porque vamos a ver la entrada de Jezabel y vamos a ver la entrada fuerte de Baal. ¿Me van siguiendo? ¿Seguro? Ninguno está perdido, ¿no es cierto? Y una vez que terminamos esto, corremos todo y nos vamos a la conclusión y vamos a ver cómo se venció a Jezabel. ¿Quién venció el ejército monstruoso de demonios que había a través de Jezabel? Vamos a hablar de Acab, el título que sigue, el rey más malvado de Israel, así le quise poner. ¿Cómo dice el título? El rey más malvado de Israel. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri,
sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Acab se casa con una mujer llamada Jezabel. El nombre real no era el nombre Jezabel. El nombre real de ella era Eiso-Baal. Ese era el nombre de ella. Eiso-Baal. ¿Qué significa? ¿Dónde está Baal? Ese era el nombre de ella. Su nombre original era Eiso-Baal. ¿Dónde está Baal? Ya sus padres la habían entregado para que ella pueda ser una extraordinaria feligresa de Baal. Acab es manejado por Jezabel y Acab no supo poner límites y frenar esa fuerza demoníaca, porque si Acab hubiese puesto límites, esa fuerza demoníaca hubiese contado otra historia de Jezabel. Jezabel no hubiese sido la que fue. Literalmente, como se los estoy diciendo. Pero hubo una invasión de demonios tan grande porque Acab no se puso los pantalones, pero tan grande, que quedaron todos destruidos. No solo Jezabel, no solo Acab, no solo la casa de Acab, todos destruidos porque Acab no se puso los pantalones cuando se lo tenía que poner. Y Jezabel comenzó a levantar un ejército. No ponemos más placa que esta, seguimos con esta placa. Jezabel comenzó a levantar un ejército. Jezabel comenzó a traer de los fenicios y de diferentes lugares. Trajo profetas de Baal, trajo profetas de Acera. Empezó a levantar una nueva religión. La nación de Israel estaba toda, totalmente tomada. Ya no había un rey, había una reina. Ya no había un hombre que dirija el país, había una mujer que dirigía el país. Ya no había alguien que reciba la autoridad de Dios y que en la autoridad de Dios hable. No, había demonios manejando todo. Y era lo que Dios no quería. Entonces la pregunta es, ¿quiero decadencia o quiero propósito? ¿Qué quiero? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Que te dominen las fuerzas espirituales de maldad? ¿Que te domine tu propia carne? ¿O querés el propósito de Dios para tu vida? Porque el propósito de Dios es hacerte terminar en alto tu vida de la mejor manera. Tu vida, la vida de tu casa completa. Y este es el momento más alto del mensaje, sin entrar en la conclusión, que la conclusión es más alta que el momento este. ¿Y por qué es el momento más alto? Porque ustedes ven un rey sometido a una mujer, haciendo lo que la mujer quiere. La mujer había dominado, no solo a un hombre, había dominado un reino, porque no puso límites. Porque le tuvo miedo a ponerle límites a la señora Eiso-Baal, no Jezabel. Hay límites que tenés que poner, pero se me pudre todo. Hay límites que tenés que poner. Hay límites que tenés que poner a tu vida. Hay límites, hay cosas que tenés que decir basta, hasta acá. Hay cosas que vos tenés que decir porque si no te terminás hundiendo. Bien, ahora la nación está tomada por los demonios. ¿Escucharon lo que dije? ¿Ustedes creen que estoy exagerando en algo? La nación, menos un poquitito así. Miren, para que ustedes se den una idea, entre 3.600.000 habitantes y 4 millones, no se sabe bien, había en Israel en ese momento en que esta mujer está manejando todo eso. Y había, dice la Biblia, 7.000 hombres que no se sujetaban a esa mujer. 7.000 personas que dijeron, me tenés que matar si pensás que me voy a sujetar a lo que vos querés. 7.000 hombres que dijeron, no me voy a sujetar a lo que vos estás diciendo. 7.000 hombres que eran perseguidos, matados, destruidos continuamente por la persecución, la opresión. La placa que sigue dice, ¿de qué lado estoy? Pero ¿cómo de qué lado estoy? Es claro, decadencia o propósito. Bueno, quiero estar en el propósito. Bien, perfecto. La placa siguiente dice que había 2 movimientos de resistencia a Jezabel. ¡Epa! Casi 4 millones de habitantes sometidos a Jezabel, pero había una resistencia, había gente que le resistía a ese movimiento de demonios. 2 movimientos. Un movimiento se llamaba los recabitas y el otro movimiento se llamaba el movimiento de los profetas.
Le dice Dios a este hombre Elías. Primera de Reyes 19:18. Y yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. O no lo besaron. 7.000 personas le dijeron, mátame, pero no me voy a sujetar a la fuerza de demonios. Varios millones de personas sujetados a Jezabel, pero 7.000 dijeron que no. Acab era manejado por Jezabel. Acab ejecutaba todas las órdenes que Jezabel decía y él no hacía nada. Pero un día se encuentran contra un gran hombre de Dios, un profeta que resiste tanto a Acab y resiste a Jezabel. Ese hombre de Dios se llamaba Elías, no Eliseo, Elías. Porque Eliseo recibe la doble porción de Elías, pero después un día les voy a enseñar, Eliseo tuvo sus grandes rasgos de desobediencia. Un día se presenta el profeta Elías delante de Acab y le dice, Primera de Reyes 17:1, que va a venir una gran sequía. Y le dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué le estaba diciendo el profeta? Se te viene a pasar factura, querido, porque te dejaste dominar, se te pasa factura. El cielo te viene a pasar factura. Pasaron 3 años y medio y este hombre, permítanme decir lo que voy a decir, que tenía unos testículos así grandes, se presenta de vuelta delante de Acab y de Jezabel, este matrimonio endemoniado, porque literalmente ya estaba endemoniado, porque el hombre permitía cualquier cosa, permitía que su mujer mande a matar gente por una viña, la viña de Nabot, fue y lo mató para quedarse con un pedazo de tierra. O sea, no solo una mujer que estaba endemoniada, ya estaba enferma. Pero ¿qué hubiese ocurrido si Acab se ponía firme? ¿Qué les enseñé recién? Si Acab 10 años antes se ponía firme, ¿qué pasaba con Jezabel? ¿Terminaba como terminó? No. La hubiese liberado y la hubiese ayudado a caminar correctamente en los caminos de Dios. Entonces se presenta Elías ahora nuevamente, después de 3 años y medio, y le dice, viene la lluvia. El profeta Elías anuncia la lluvia. Y le dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Perfecto, todo muy lindo, todo muy hermoso, pero necesito que reseteen ahora todo el cerebro. ¿Bien? ¿Lo resetean? Porque se tienen que concentrar. Porque estamos en el final y tienen que aprender esto. La placa que sigue ahí dice, Elías se enfrenta a los profetas de Baal. 450 eran profetas de Baal y 400 profetas eran de Acera. En realidad ahí puse de más de Baal. Tendría que haber dicho, enfrenta a los profetas. Los profetas de Baal eran los profetas que adoraban al Dios de la lluvia, adoraban al Dios de la fertilidad. Pero mire del otro lado, los profetas de Acera. ¿Quién era Acera? ¿Padre? ¿De quién? Padre de Baal. Y el Dios como su hijo de la fertilidad. El país estaba tomado por estos demonios. Estos 850 hombres manejaban toda la cultura espiritual de esa nación, comandada por Jezabel. Primera de Reyes, capítulo número 18, versos 17 al 19. Cuando Acab vio a Elías, ¿quién era Acab? El rey número 8 de la nación del norte de Israel. Le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Está hablando con el presidente de la nación, ¿ustedes están entendiendo? Y le dice Elías al presidente de la nación, bien, envíame pues ahora y congregame a todo Israel en el monte del Carmelo. ¿Cuántos habitantes había? 4 millones de habitantes. Bueno, mandame los 4 millones de habitantes al monte de Carmelo. Y los 450 profetas de Baal, mandalos también.
y mandá los 400 profetas de acera que comen en la mesa de Jezabel. Mándamelos. Porque se había cansado Elías. Se había cansado de la decadencia de la nación. Y era un hombre con propósito. Y era un hombre que quería que haya propósito. Si vos querés propósito sobre tu vida, te tenés que cansar. Y te tenés que poner firme sobre todo lo que a vos no te deja seguir el propósito de Dios. Si no te cansás, te vas a morir en decadencia. Hecha toda la invitación, vienen las multitudes de la nación, vienen los 400 profetas de acera y los 450 profetas de Baal, se juntan todos. Cuando llegó la hora, verso 36, de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, 4 millones de personas se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, o sea, 850 personas no son 2 personas, ¿entienden? Estaban los 850 profetas y Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí, ¿qué les hizo Elías? ¿Saben lo que es degollar a 850 personas? Pero Elías decía: con Dios no se jode. Si me tienen que matar, que me maten. Pero con Dios no se jode. Conclusión del mensaje son 3 preguntas. ¿Deseo una vida entregada profundamente a Dios? ¿Quiero invertir los años de mi vida para el Señor sirviéndolo, o voy a servir al sistema? ¿Qué quiero? Tengo que decidir. ¿Quiero decadencia o quiero propósito para mi vida? ¿Qué es lo que quiero? Esta es una enseñanza confrontativa. Confronta. ¿Qué es lo que quiero? Y no alcanza con tomar las mismas decisiones de siempre, que no me llevan a ningún puerto. Hay que tomar decisiones que marquen una ruta. Sí, pero vengo por una ruta equivocada. No, esa no es la conversación. La conversación es tomar decisiones que te lleven a la ruta de la perfecta voluntad de Dios. Sí, pero esa no es la conversación. La conversación es: tengo que tomar esta determinación. Punto. Se acabó. La conversación es: ¿querés o no querés? Esa es la pregunta para mí primero y para cada uno de nosotros.